Bienvenidos a todos los que nos acompañan a través de las redes sociales. Queremos darle la bienvenida a esta charla que vamos a realizar con el motivo de unirnos como área de gestión de museos al Día Internacional de los Museos. Esta charla va a ser dictada por David Leonardo Echeverry Duarte, titulada El transgresar de una colección de arte del templo a la rectoría, sobre papeles intelectuales locales para estudiar la historia del arte y la procedencia de las colecciones en la Universidad de los Andes, en Bogotá. Eh, David es historiador de la Universidad de los Andes, ha explorado el desarrollo y la presencia del coleccionismo del arte en Colombia y sobre todo en la segunda mitad del siglo XX. De este tema, él desarrolló su monografía de grado el año pasado, el 2022. Hola a todos y todas. Primero que todo, agradezco al Instituto Caro y Cuervo y a la gestión de museos por invitarme a dictar esta conferencia. Primero, puedes seguir. Quisiera como explicar muy brevemente qué es el intelectual local. El intelectual local, la escritora chilena, Florencia Malón, define el intelectual local como como todas estas personas que no son expertas o no son académicas en las áreas de estudio ni en el conocimiento que uno está investigando, que uno como académico o investigador está indagando. Pueden ser, y ella lo explica en ambos textos, Local Intellectual Regional Mythologies y Campesino y Nación, que puede ser cualquier persona, y ella lo hace en el marco del zapatismo, como una persona que trabaja en una tienda, un maestro de escuela, un sacerdote, que tienen una relación directa con los personajes, pero también guardan una tradición de respeto entre las comunidades y pueden explicar un poco al investigador desde su perspectiva, desde su conocimiento, sin tener esa tradición académica que siempre han llevado. Ella dijo algo muy interesante en ambos textos, que ellos tienen poder, estos intelectuales locales tienen poder. ¿Qué tipo de poder? El poder de compartir la información, eso ya es un poder, pues porque el conocimiento ellos tienen como esa, ellos tienen como esa idea a quién le pueden compartir, pero también cómo transmiten el poder y qué tan flexibles son con el investigador de enseñar y explicar lo que ellos conocen. Podemos seguir. Voy a hacer una muy breve explicación sobre estos intelectuales locales en el caso colombiano antes de entrar al caso de estudio, que fue las colecciones de la universidad, que, es, que fue la colección de colonial de la Universidad de los Andes. Para empezar, la profesora Olga Costa ha determinado entre sus investigaciones algo interesante del siglo XIX frente al estudio del arte colonial, los conocers criollos. Y ella empieza pues, que es importante desde el punto de vista de la historia, de los estudios de la historia del arte colonial, tener en cuenta y presente el siglo XIX. Ella empieza con José Manuel Groth, quien escribe o quien pone a Gregorio Vázquez sobre la mesa, así coloquialmente dicho. Pero algo interesante, y por qué lo marcamos como un conocer criollo, o por qué yo lo puedo marcar como un intelectual local. Se dice que Groth nunca conoció Europa, y, pero sí posiblemente dentro de sus posibilidades de la intelectualidad local y las conexiones con otras personalidades santafereñas y también el acceso a la información que tuvo desde Santa Fe, pudo escribir una noticia biográfica de Gregorio Vázquez, pero muy seguramente teniendo en cuenta otras historias, otras biografías de artistas europeos, como lo pudo haber sido o como lo fue Michelangelo. Pero entonces es interesante cómo podemos entender, es muy rico leer
la noticia escrita por Groth y poder afirmar un poco o estudiar un poco la historia de Vázquez desde un sentido o desde la idea de la biografía. Igualmente, eh, al leer esa noticia biográfica, el Groth se basa en otros, quizás podemos llamarlo intelectuales o no, pero sí se basa en fuentes primarias, además de las obras, si se basa o si tiene en cuenta personajes que muy posiblemente de mayor edad, pues no es tan claro si conocieron a Vázquez o sabían sobre la figura de Vázquez. Seguimos. Eh, y por esta razón, hay que tener en cuenta la huida a Egipto. Esta es, esta es una imagen de la huida a Egipto que está en San Agustín, que firmada por Vázquez, pero es tanto el conocimiento que obtiene Groth sobre Vázquez que él realiza una copia que está en la siguiente diapositiva. Y es la copia, como ahí vemos a un Groth tanto interesado por la figura de Vázquez en sí, pero también muy interesado en, en estudiar y en detallar la obra, en especial esta de la huida a Egipto. Todo el mundo o el contexto decimonónico, yo pues de los siguientes intelectuales locales que tengo eh, en cuenta en la siguiente diapositiva, muestro otros intelectuales decimonónicos, siguiendo en el mundo intelectual del siglo XIX, pero esta vez nos trasladamos al siglo XX, ampliamos un poco la, el espacio temporal entre el 19 y el 20. Justamente este año salió este libro que se llama La vanguardia intelectual y política de nación, historia de una intelectualidad negra y mulata en Colombia entre 1877 y 1947. Este libro, al escuchar, tanto leerlo y al escuchar al autor en una conferencia, muestra que él pretende cubrir unos espacios de las intelectualidades en Colombia, fuera de esa zona andina. Es decir, y él se enfoca en dos territorios muy interesantes: el Atrato, en el Chocó, Mompox, la depresión eh, momposina, pero también se extiende hasta Cartagena, inclusive hasta Barranquilla. Y él inicia, por ejemplo, con Candelario Beso, cuando escribe los cantos sobre su tierra, pero culmina con Manuel Zapata Olivella, eh, un poco dentro del marco de la República Liberal, cuando crea el Centro de Estudios Afrocolombianos en Bogotá. Entonces es interesante mirar cómo ellos, desde la literatura, la historia, re- resaltan la intelectualidad negra, por ejemplo, con los tipógrafos o los que trabajaban también en periódicos, y van emprendiendo y van divulgando información en estos territorios de presencia afrodescendiente. Y algo, continuando un poco con esta relación del mundo del concepto decimonónico y el mundo decimonónico en el que estudiamos, el autor hace unas comparaciones entre estos intelectuales negros, pero también compara, por ejemplo, los postulados racistas de José María Samper en el siglo XIX, incluyendo desde un concepto mucho más liberal, manteniéndose en el racismo, de López de Mesa ya en el siglo XX. Ya para terminar, ya en el siglo, pues digamos en el siglo XXI y en contextos muy recientes, como tal como se muestra en 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 el siguiente título, es cómo los intelectuales fueron fundamentales para la construcción de paz. Y aquí entra un poco lo que yo, pues digamos, he estudiado de construcción de paz desde mi área de ciencia política, y tanto pues, los autores Ingrid Bolívar y Sergio Lizarazo han estudiado un poco los postulados de Florencia Malon sobre la importancia de las intelectualidades locales.
en cómo estas intelectualidades locales, con este caso de estudio de los relatos biográficos del alcalde de Turbaco, pudo haber, pues digamos, contribuido a partir de la música en, en el proceso de construcción de paz y también un poco de, pues que ha surgido frente a todo este momento que hemos venido pasando sintiendo nosotros los colombianos con la construcción de paz. Y va muy acorde con una conferencia que ofreció el Instituto Caricuervo con Olga Costa y Paula Gaviria sobre el sistema, pues digamos, el sentido de la migración, tanto desde el siglo XIX y cómo se presenta en hoy en día. Entonces, pues quiero empezar a mostrar unas fotografías de la sala del consejo y que está en la siguiente diapositiva. Bueno, primero aquí en esta diapositiva tengo el título de mi monografía de grado, que se llama El trasegar de una colección de arte del templo a la rectoría, donde empiezo a estudiar un poco las procedencias de las obras de la sala del consejo al de donde vinieron, pues, desde el contexto de producción hasta el momento en que estas obras fueron llevadas a la sala. Siguiente. Esta es una fotografía de la sala y como podemos ver, son 8 obras, pues aquí solo se alcanzan a ver 7, pero algo que podemos entender es que todas estas obras son del periodo de los siglos XVII y siglo XVIII. Y hay que entender un poco, pues digamos, una de las preguntas generales que me hice al, al escribir la tesis fue cómo unas obras del siglo XVII y XVIII están en una universidad que fue fundada en 1948, ¿no? Y no solo una universidad, pues digamos, una universidad que se constituyó como laica, sin intereses políticos, mientras que las obras que están ahí son claramente religiosas. Siguiente, por favor. Y mi primera fuente, antes de empezar con las entrevistas, fue este libro titulado Las colecciones de arte de la Universidad de los Andes, que sacó el Departamento de Historia del Arte de la universidad, donde explora desde las obras prehispánicas, pasando claramente por la pintura colonial, que fue mi caso de estudio, y termina con la colección de arte del siglo XX. Siguiente, por favor. Al estar investigando por estas obras y la procedencia, fue Mario Lacerna, me di cuenta pues que Mario Lacerna fue quien llevó estas obras, pero al investigar un poco también sobre su figura, me di cuenta que está desarrollando, además de todo lo que está en esta diapositiva, un perfil, que es el perfil académico, filosófico, científico, diplomático y político, está desarrollando en la faceta que menos se conocía, que era la de coleccionista de arte. Pero además de ser coleccionista de arte, él tuvo un centro de restauración, una galería de arte que funcionaba como una especie de anticuario y él tenía exhibiciones o él llevaba sus obras al, al, al exterior. Siguiente, por favor. Y pues ahora sí voy a mostrar los intelectuales para este caso de estudio. El primer intelectual, que si bien logré entrevistarlo, pero da, dado el momento en que estaba en la investigación, que no sabía cómo empezar, fue Billy Druff. Billy Druff, arquitecto, y él era el biógrafo de Mario Lacerna, pero toda la información que recogí de Druff, pues digamos de Lacerna a través de Druff, fue en este libro.
La Serna, crónica de una biografía, pero no puede tener un contacto mucho más allá pues digamos, de la Serna, o perdón, no puede tener un contacto mucho más allá que este libro. Este libro fue clave porque pues me indicaba un poco, me abría puertas a la investigación sobre qué otros personajes entrevistar, ¿no? Entonces es interesante pues que si bien no fue una entrevista, lo- la información la recogí de este libro. Siguiente, por favor. Ya digamos, otra vez. El siguiente intelectual, que yo pues lo considero también intelectual, fue Pablo Navas, quien fue rector de la universidad entre 2011 y 2019. Y debo mm, aclarar por qué entrevisté a Navas. Navas fue mencionado por la biografía de Drugs y porque el padre de Pablo Navas, Pedro, fue uno de los benefactores de la Universidad de los Andes en su proceso de formación y construcción, pero también fue uno de los benefactores de la comunidad dominica. Entonces, los Navas adquirieron obras a los dominicos y recomendaron a la Serna que estaba interesado un poco en adquirir obras que pueda estar cercana a la comunidad dominica con el fin de, pues, digamos, de adquirir obras y empezar a formar una colección en torno a, a lo colonial. Por otro lado, Pablo Navas me comentó que una de las razones por las cuales estas obras están en la sala del consejo y no en otro lado es porque el espacio de la sala era el único que servía para, para obtener, pues para albergar las obras. Estas obras, pues digamos, como se puede mostrar en la siguiente diapositiva, son de formatos grandes como gobelinos o en este caso de la Inmaculada Concepción, pues digamos que si bien su proceso, pues digamos, para los cuales fueron hechos, como en el caso de la Inmaculada, pues posiblemente para una iglesia, claro, no cabe en un espacio privado como una sala, como la sala de una casa. Y en este caso, el tapiz del juicio de Salomón, posiblemente, eh, pues digamos, cuyo espacio inicial era un palacio o un espacio mucho más grande, pues finalmente, pues claramente no puede caber en un espacio interior, pues aquí en Bogotá. Estas dos obras, también comentó Navas, que son las únicas que le pertenecen a la universidad. El resto de las obras todavía le pertenecen a la familia de Mario Lacerna, a los herederos de Mario Lacerna. Y pues que la universidad las adquirió gracias a un regalo personal del fundador. Siguiente, por favor. El segundo intelectual local es Diego Pisano. Diego Pisano eh, pues es un economista que fue el hijo de Francisco Pisano. Francisco Pisano de Brigard, vemos aquí en esta diapositiva, fue uno de los fundadores que se sumó al proyecto de fundación de la Universidad de los Andes de 1948. Era arquitecto, pero ¿por qué entrevisté a Pisano? Pisano, eh, yo tenía muchas dudas sobre la relación entre Pisano y la Serna. Drew ya había hecho unos apuntes claros sobre la relación de amistad de ambos, ¿no? Por fundar una universidad, pero es que entre ambos se regalaban obras y Francisco Pisano, a su vez, en la siguiente diapositiva lo vemos, es y fue el hijo de Roberto Pisano, que fue quien reescribió, fue quien, perdón, hizo o plasmó un catálogo razonado de Gregorio Vázquez en 1900.
XXVI. Y su hijo, Francisco, en 1985, fue quien hizo la segunda edición, actualizada hasta ese entonces. Se puede hacer un rastreo de dónde están varias de las obras de dónde están varias de las obras de atribuidas a Gregorio Vázquez. Sí, y algo que me comentó Diego Pisano, como lo podemos ver en esta diapositiva, es la amistad que entre ambos había. La obra que está aquí a mi izquierda, San Francisco recibiendo los estigmas, es una obra que está aquí, se encuentra en la universidad, pero Pablo Navas me dijo que la amistad de ellos dos era tan fuerte que como agradecimiento por muchos, pues digamos, por su asesoría, Francisco Pisano con, también asesoraba a la Serna en la adquisición de las obras, ¿no? Por su asesoría en adquirir las obras, él le regaló el San Agustín. Es tanto, si uno ve un análisis pues muy por encima de ambas obras, podemos decir que ambas obras tienen particularidades en común, como el uso de paisaje, que también es interesante en Vázquez, porque ha sorprendido a varios intelectuales extranjeros como Humboldt sobre el uso del paisaje en la obra de Vázquez. Entonces es interesante, pues digamos que el tipo de obras que regala a Francisco Pisano y lo consideran, pues digamos, varias personas con las que yo he hablado, él se dice que es el cuadro hermano y pues claramente, eh, digamos, ambas obras se ubicaban una muy cerca la otra según el texto de Pisano y también el texto de Groth dentro de la iglesia de los dominicos. Ambas obras eh, provienen de la comunidad dominica eh, en la iglesia, pues donde hoy se encuentra, donde hoy en día ya está el Ministerio de Comunicación. Otras fuentes interesantes son los anticuarios. Debo decir que los anticuarios es una conexión entre lo público y lo privado. Público porque pues cualquier persona puede entrar al anticuario y mirar qué tipos de obras se están vendiendo, ¿no? Además de lienzos vemos un montón de objetos decorativos y cultura material, pero siguiente, por favor. Pero aquí vemos el nombre de Enrique Cárdenas Olaya, quien fue quien entrevisté. Enrique, fue una entrevista muy interesante porque debo decir que los anticuarios son personas por lo general que nunca estudiaron historia del arte, ¿no? O sea, ellos estudiaron una forma muy autónoma el arte. Ellos se dedicaban a otras cosas, pero también son personas que tienen acceso a familias políticas, vienen de familias políticas y de familias eh, involucradas con el mundo del arte. Entonces ellos son ese puente entre lo público, que es el anticuario, pero también lo privado, que son las colecciones. Entonces, ellos también, pues digamos, desde su propio conocimiento o desde su propio quehacer del ser anticuario, dan una serie de apuntes claves. Él me comentó muchas cosas sobre, primero, el ejercicio de ser anticuario y también un poco sobre la figura de Mario Lacerna. No solo de Mario Lacerna, sino también de su familia. Entonces, es muy interesante, pues, digamos, ver cómo cómo ser un coleccionista y claramente en algunos casos los anticuarios también son coleccionistas. Recuerda uno un texto clásico sobre estudios de colecciones y proveniencias, de hecho es una novela, o pues digamos, que se llama El coleccionista apasionado de Philip Bloom, y él cuenta que su abuelo tenía un anticuario. El autor de este libro tenía un anticuario que él aprendió con su biblioteca, que él nunca asistió a una escuela. Entonces es interesante ver cómo aprende ellos y también cómo, digamos, desde lo que saben, ¿no? Sin ser
le enseñan a uno como académico, ¿no? Que tiene una rigurosidad completamente distinta. Es que los intelectuales locales, como ya lo dije cuando estaba referenciando a Florencia Malón, ejercen un poder al transferir la información. Ellos me compartieron mucho y yo pues también tengo unos límites sobre qué comparto, ¿no? Por ejemplo, en esta conferencia, y los intelectuales pueden articular ideas entre ellos. Por ejemplo, lo que me dijo la asistente de rectoría, Aida, dijo cosas, no se conoce con otro, quizás no se conoce con uno de los coleccionistas, pero ambas cosas me dijeron lo mismo, o ambas fuentes me aportaron lo mismo, ¿no? Entonces uno puede articular un poco también qué es lo que esta persona le dice y que se complementa con lo otro. Entonces uno ejerce como ese puente entre ambos intelectuales y la verdad, pues digamos, invitarlos a tener esta figura del intelectual local para investigaciones futuras, en especial ojalá, pues digamos, salirnos un poco como nos invita Flores, el autor, como salirnos de Bogotá y conocer eh, otras regiones fuera de Bogotá para tener en cuenta, pues digamos, este tipo de personajes y cómo estos aportan eh, para pues para las investigaciones. Y debo decir, pues digamos que el caso intelectual local, pues digamos, es muy interesante porque todos son de Bogotá. Yo no investigué a nadie fuera de Bogotá, no me fui a ningún otro tipo de fuente. Siempre eran personas que conocían a Mario Lacerna por una u otra forma. La mayoría lo conocieron personalmente, pero todos eran de Bogotá. Traigo un nombre de un académico, Walter Miñolo, que él dice que el conocimiento bien puede ser en un punto geográfico situado, un intelectual situado, o también es global. Entonces, y es importante conocer un poco lo cercano a uno y luego lo global. Pues muchísimas gracias a todos y todas y pues espero que hayan disfrutado un poco de esta conferencia y que hayan aprendido del siglo XIX, cómo desde el siglo XIX se han, pues hay conexiones muy interesantes con lo colonial y lo mismo como desde el siglo XXI estamos investigando arte colonial. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Desde el área de gestión de museos queremos invitarlos a seguirnos en nuestras redes sociales y que compartan contenido con el hashtag MuseosICC. De igual manera queremos invitarlos a nuestras futuras exposiciones tituladas El placer del paisaje y Cera Cerámica en el segundo semestre del 2023.